Barnevernet. Así funciona el Servicio de Bienestar Infantil en Noruega. El Servicio de Bienestar Infantil trabaja para promover una infancia segura y buenas condiciones de crecimiento para el niño y jóvenes. Esta importante misión social conlleva tanto un deber como una responsabilidad que tiene sus raíces en las leyes y los convenios internacionales. El Servicio de Bienestar de la Infancia contribuirá a que los niños y los jóvenes gocen de condiciones seguras para crecer. El Servicio Municipal de Bienestar Infantil es responsable de garantizar la ayuda para el niño en particular. Cualquiera que esté preocupado por un niño debe informar de esto al Servicio de Bienestar Infantil o Barnevernet. Responsabilidad de ayudar. Todos pueden en algún momento de la vida meterse en una situación de vida difícil, en la que necesitan ayuda y apoyo para atender las necesidades de cuidado de sus propios hijos. En tales casos, el Servicio de Bienestar Infantil tiene la responsabilidad de ayudar a la familia. Alrededor de 55.000 niños y jóvenes recibieron ayuda del Servicio de Bienestar Infantil en el 2019. Barnevernet tiene un principio que se llama principio de mínima intervención. El Servicio de Bienestar Infantil funciona según el principio de mínima intervención. Esto significa que no se debe utilizar medidas más intrusivas de las necesarias. En la práctica, esto significa que el Servicio de Bienestar Infantil, ante todo, proporcionará ayuda en el hogar. Asumir el cuidado solo se lleva a cabo cuando existen desafíos muy serios y complejos. Se realizan alrededor de 1.000 sesiones de cuidados al año, lo que significa que el municipio se hace cargo del cuidado del niño. La pregunta del millón sería, ¿qué sucede en un caso de bienestar infantil? Cuando el Servicio de Bienestar Infantil se pone en contacto con una familia, puede ser porque alguien ha informado de una inquietud. Puede ser aterrador, pero el bienestar infantil es ante todo una ayuda para los niños y los padres. El Servicio de Bienestar Infantil tiene el deber de evaluar todos los informes de inquietud y son una red de seguridad para todos los niños en Noruega. Mensajes de preocupación. A menudo las familias que desean ayuda se ponen en contacto con el Servicio de Bienestar Infantil por sí mismas. También puede haber otros, como la escuela o los vecinos, que informan sobre preocupaciones sobre el cuidado o la situación de la vida de un niño. Cuando el Servicio de Bienestar Infantil recibe un informe de inquietud sobre un niño, debe evaluar lo antes posible y en un plazo de una semana si se debe iniciar una investigación o no. Esto significa que si el Servicio de Bienestar Infantil decide que debe proceder con el informe de inquietud, crea un caso de investigación para averiguar más sobre la situación del niño al que se aplica la inquietud. Después de eso, se hace un examen. Cuando el Servicio de Bienestar Infantil tenga motivos para suponer que un niño necesita ayuda del Servicio de Bienestar Infantil, deberá investigar la situación del cuidado del niño. Si hay motivos para abrir una investigación, el Servicio de Bienestar Infantil debe investigar el contenido del informe de que se trata lo antes posible y a más tardar en un plazo de 3 meses. El propósito de un caso de investigación es obtener más información sobre el niño y su situación. El umbral para iniciar investigaciones debería ser bajo. El Servicio de Bienestar Infantil no investigará más de lo necesario para averiguar cómo está el niño. El Servicio de Bienestar Infantil puede realizar investigaciones incluso si la familia no lo desea. Después de toda la retahíla que le he dado, viene la conclusión. ¿Qué sucederá después del examen? El Servicio de Bienestar Infantil prepara un informe en el que redactan un resumen del trabajo de investigación. La conclusión de la encuesta puede ser que el Servicio de Bienestar Infantil, vamos a decir, A, no encuentra un motivo de preocupación y cierra el caso. B, sugiere medidas de ayuda para el niño y la familia en casa. C,
considera que el niño vive en una situación grave de abandono donde las medidas de apoyo no son suficientes y el niño no puede vivir en casa. En tales casos, el Servicio de Bienestar Infantil presenta un caso a la Junta Administrativa del Condado, que es un tribunal separado para los casos de bienestar infantil. Medidas en el hogar. A menudo los servicios de bienestar infantil en el hogar y están de acuerdo a que la familia debe recibir ayuda de bienestar infantil. La ayuda puede ser de varias medidas, como consejos y orientación, contacto de apoyo, lugar de jardín de infancia o visitas a la casa. El objetivo de las medidas de apoyo es contribuir a un cambio positivo en el niño o en la familia. La mayoría de las personas que reciben el apoyo del Servicio de Bienestar Infantil reciben medidas de ayuda en casa. Las medidas de apoyo deben ayudar a aumentar la competencia de los padres, compensar las deficiencias en el cuidado de aliviar a los padres. También podemos hablar de otras medidas. Ya hablamos de las medidas, digamos, internas. Ahora, medidas fuera del hogar. Puede ser necesario sacar al niño del hogar si la situación del niño es tan grave que las medidas correctivas no son relevantes o cuando se ha probado medidas correctivas sin que esto haya conducido a la mejora necesaria. Eso también puede ser relevante cuando los niños tienen problemas de comportamientos graves en forma de intoxicación, delincuencia o de otras formas. La atención se lleva a cabo solo en los casos más graves y solo una pequeña fracción de los casos de investigaciones terminan con esto. El hacerse cargo del cuidado es una intervención coercitiva en el derecho mutuo de los padres y el niño a la vida familiar. El punto de partida de la Ley de Bienestar Infantil es que los niños deban crecer con sus padres biológicos, por lo que se han establecido condiciones estrictas para que el Servicio de Bienestar Infantil pueda asumir la responsabilidad del cuidado de los padres. Las sesiones de cuidado serán en principio temporales. El Servicio de Bienestar Infantil trabajará para que los niños regresen a la familia a menos que se cumpla una de las tres condiciones.